Hola, bienvenidos a mi canal Relatos de Terror. Si te gustan los relatos de miedo y suspense, suscríbete a mi canal, dale al like y comenta. Ayudarás mucho al canal. Para una mejor inmersión, pónganse auriculares, apaguen la luz y relájense. Era una noche oscura de principios de otoño en algún lugar recóndito de la vasta red de carreteras estadounidenses. Jorge, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por las líneas del cansancio y el estrés, manejaba su viejo sedán por una carretera solitaria. La luz de los faros apenas iluminaba unos metros adelante, proyectando sombras inquietantes sobre los árboles que bordeaban el camino. Había estado conduciendo durante horas sin parar, tratando de llegar a su destino antes del amanecer. La carretera parecía interminable y el paisaje monótono solo aumentaba su sensación de agotamiento. El cansancio comenzó a afectarle cada vez más. Sus párpados le pesaban tanto que le resultaba difícil mantenerlos abiertos, y notaba que su mente se volvía más lenta y confusa con cada kilómetro recorrido. El zumbido constante del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto no ayudaban en absoluto. Jorge se frotó los ojos e intentó concentrarse en la carretera, pero la necesidad de descansar era cada vez más urgente. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó un cartel luminoso parpadeante que anunciaba un motel a 1 kilómetro de distancia. El cartel, aunque viejo y desgastado, parecía una señal de alivio en medio de la noche oscura. Jorge sintió un ligero alivio al saber que pronto podría detenerse y descansar. Decidió que lo mejor sería hacer una pausa, dormir un par de horas y luego continuar su viaje con más energía. Con este pensamiento en mente, se desvió de la carretera principal y se dirigió hacia el motel, esperando encontrar un lugar donde poder recobrar fuerzas antes de seguir adelante. Al llegar al motel, Jorge vio un edificio pequeño y en mal estado. El letrero de neón parpadeaba, mostrando el nombre del lugar de manera intermitente. Estacionó su coche en el aparcamiento casi vacío y se dirigió hacia la recepción. El lugar estaba mal iluminado y parecía haber visto tiempos mejores. Al entrar, Jorge fue recibido por un joven que estaba detrás del mostrador. El joven era delgado y tenía una expresión seria en su rostro, que no cambiaba. Parecía mucho más serio de lo que uno esperaría de alguien de su edad. Su actitud era formal y distante, lo que hacía que la atmósfera en la recepción se sintiera aún más fría y poco acogedora. Jorge se acercó al mostrador, esperando que el joven le atendiera. «Buenas noches», dijo Jorge con voz ronca. «Necesito una habitación para descansar un poco». El joven, cuyo nombre era Alex según su placa de identificación, lo observó con una mezcla de curiosidad y desinterés. Sin decir mucho, le entregó la llave de una habitación. «La habitación 7 está disponible». «Espero que disfrute su estancia», dijo Alex, mostrando una sonrisa. Jorge tomó la llave que el joven le entregó y caminó hacia su habitación. Al llegar, insertó la llave en la cerradura y abrió la puerta, que emitió un chirrido fuerte. Al entrar, notó que la habitación estaba en mal estado, igual que el exterior del motel. Las paredes estaban sucias y los muebles eran viejos y desgastados. A pesar de esto, Jorge no le dio mucha importancia. Solo quería un lugar donde pudiera descansar un poco. Se dejó caer en la cama, a pesar de lo incómoda que era, se quedó dormido rápidamente debido al cansancio acumulado. Durmió una siesta breve, pero suficiente para recuperar algo de energía. Cuando despertó, sintió la garganta muy seca y se dio cuenta de que necesitaba algo de beber. Se levantó de la cama y salió de la habitación, caminando nuevamente hacia la recepción. Al llegar, Alex estaba sentado detrás del mostrador, leyendo un libro. Jorge se acercó al mostrador,
esperando que Alex pudiera ofrecerle algo para calmar su sed. ¿Tienes algo de beber?, preguntó Jorge. Claro, tengo algo en la trastienda, respondió Alex, desapareciendo por una puerta detrás del mostrador. Alex regresó con una botella de whisky y un vaso en la mano. Colocó ambos sobre el mostrador y comenzó a servir la bebida. Jorge, cansado y sediento, no se dio cuenta de que Alex deslizó discretamente unas pastillas en el vaso mientras vertía el whisky. Aquí tienes, cortesía de la casa, dijo Alex, extendiéndole el vaso con una sonrisa. Gracias, realmente lo necesitaba, respondió Jorge, tomando el vaso y bebiendo con avidez. El líquido quemó su garganta, pero la sensación fue agradable después de tantas horas de conducción. ¿Estás viajando lejos?, preguntó Alex, tratando de mantener una conversación. Sí, aún me queda un buen tramo por recorrer, contestó Jorge, sintiendo como el alcohol comenzaba a relajarlo un poco. Bueno, asegúrate de descansar bien antes de seguir, dijo Alex, con una sonrisa que parecía más amable de lo que realmente era. Jorge asintió, agradeciendo de nuevo el gesto, se despidió y se dirigió de regreso a su habitación. Caminó por el pasillo mal iluminado, sintiendo como el efecto del whisky comenzó a hacer efecto. Al llegar a su habitación empezó a sentirse mareado. Su visión se volvió borrosa y las fuerzas comenzaron a abandonarlo. Se tumbó en la cama y se quedó profundamente dormido. Alex esperó unos minutos para asegurarse de que Jorge estaba dormido. Se dirigió a un almacén y sacó una bolsa llena de herramientas. Con la bolsa en la mano, caminó por el pasillo hacia la habitación de Jorge. Alex abrió la puerta de la habitación de Jorge utilizando una llave maestra y entró silenciosamente. Opto por no detallar los eventos que ocurrieron en el interior de esa habitación, pero puedo afirmar que fueron profundamente macabros. Esa noche sombría marcó la última vez que Jorge fue visto con vida. Alex creció en un entorno único, su hogar estaba ubicado dentro de un motel a las afueras de un pequeño pueblo. Su vida desde el principio estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien abandonó a él y a su madre cuando tenía 5 años. Este abandono dejó a Alex y a su madre solos, enfrentándose a la vida y al negocio del motel. El motel era más que un simple lugar de trabajo, era el centro de su mundo social y familiar. La madre de Alex, una mujer fuerte, tomó las riendas del negocio, manteniendo el motel en funcionamiento mientras criaba a su hijo. A pesar de los retos financieros y emocionales, ella logró proporcionar un hogar estable para Alex dentro de las modestas pero acogedoras paredes del motel. En el pueblo, todos conocían al motel y a la familia que lo administraba. Aunque eran respetados por su arduo trabajo y dedicación, Alex a menudo se sentía como un extraño. En la escuela, Alex era objeto de acoso constante por parte de sus compañeros. Las burlas se centraban principalmente en el hecho de que no tenía padre, un tema que sus compañeros utilizaban para hacerlo sentir diferente y excluido. Además, muchos niños lo señalaban por su comportamiento reservado y su falta de interés en las actividades populares entre los demás estudiantes, como los deportes o los juegos de grupo. Esta situación hacía que Alex se sintiera aislado y marginado en el ambiente escolar, lo que reforzaba su tendencia a retraerse aún más en sí mismo y a evitar las interacciones sociales. Pasaba los recreos y muchas clases solo. El acoso escolar fue una prueba difícil para Alex, marcando sus días con momentos de soledad y angustia. Su madre siempre estaba allí para consolarlo cuando regresaba a casa. Juntos encontraban consuelo en su rutina diaria, ocupándose de los huéspedes y las tareas del motel. Durante la pubertad, Alex comenzó a experimentar cambios significativos en su vida emocional y social. A medida que crecía, se dio cuenta de que se sentía atraído por otros hombres, un descubrimiento que trajo consigo tanto confusión como aceptación propia. En el instituto, conoció a Daniel, un compañero de clase.
La relación entre Alex y Daniel empezó como una amistad sólida, basada en intereses comunes como la música y el cine. A medida que su amistad se desarrollaba en algo más profundo, los desafíos no tardaron en aparecer. Alex, aún lidiando con las secuelas emocionales del acoso escolar y su aislamiento social, encontraba difícil manejar los celos y la inseguridad que sentía. Alex se encontraba constantemente luchando contra un torbellino de celos cada vez que Daniel pasaba tiempo con otros compañeros o amigos. Estos celos no tardaron en convertirse en el origen de fuertes discusiones. Con el tiempo, las peleas se volvieron más frecuentes y más volátiles. En numerosas ocasiones, los argumentos entre Alex y Daniel escalaban rápidamente, pasando de simples discusiones verbales a confrontaciones físicas menores. Alex era incapaz de controlar su temperamento y su dolor emocional, a menudo se encontraba en un umbral de ira descontrolada. Durante una pelea, Alex agarró a Daniel fuertemente por el cuello. Los ojos de Alex reflejaban un brillo peligroso, una ventana a la profundidad de su tormento emocional. En esos segundos, sintió un impulso abrumador, un deseo oscuro que nunca había experimentado. Estuvo a punto de cruzar un límite del que no podría regresar. En el último instante, la realidad de sus acciones lo golpeó con fuerza. Horrorizado por la violencia de su propio comportamiento, Alex soltó a Daniel. Ese momento de claridad fue un despertar sombrío para él. A partir de ese día, algo dentro de Alex cambió. Desarrolló una fascinación por la muerte y el poder que sentía al tener el control absoluto sobre otra persona, incluso en un contexto tan aterrador. La relación se deterioró rápidamente después de ese incidente. A pesar de que intentó disculparse, la confianza se había roto irremediablemente. Daniel, asustado y profundamente herido por la agresión, se distanció, mientras que Alex se sumió en un estado de reflexión y aislamiento. Este periodo oscuro marcó el comienzo de un camino solitario para Alex, quien empezó a alejarse aún más de las conexiones humanas y a sumergirse en pensamientos más sombríos y destructivos. La confrontación con Daniel no solo puso fin a su relación, sino que también encendió una chispa perturbadora dentro de él, que eventualmente alimentaría su descenso hacia comportamientos más oscuros. Una noche de verano, el motel recibió la llegada de un nuevo huésped, Marco, un joven viajero que atrajo de inmediato la atención de Alex. La atracción fue mutua y evidente desde el momento en que Marco se registró en la recepción. Con una sonrisa fácil y una actitud abierta, Marco pareció encajar perfectamente en el tipo de compañía que Alex había estado buscando desesperadamente desde su ruptura con Daniel. A medida que la noche avanzaba, la conversación entre ellos se volvía más íntima y personal. Decidieron compartir unas copas en la habitación de Marco, donde la tensión entre ellos creció hasta convertirse en un ardiente encuentro. El momento fue intenso y lleno de una pasión que Alex no había experimentado en mucho tiempo. Mientras yacían juntos, Alex observaba a Marco, quien parecía completamente vulnerable y desprevenido. Un oscuro deseo de control y poder comenzó a apoderarse de él nuevamente. Alex se levantó bruscamente, y con una precisión fría y calculadora, sujetó el cuello de Marco con sus manos. Marco intentó luchar, pataleando y tratando de gritar, pero Alex solo apretó más. Marco arañaba y golpeaba, mientras su rostro se enrojecía por el esfuerzo desesperado por respirar. Pero Alex, movido por un impulso salvaje y una fascinación aterradora por la sensación de poder absoluto, no cedía. Los sonidos de la lucha llenaron la habitación hasta que gradualmente se fueron silenciando. Después de un esfuerzo final y frenético por parte de Marco, todo se detuvo. Después de asfixiar a Marco, Alex se quedó un rato observando el cadáver, examinando detenidamente su obra con una mirada fría y calculadora. La escena le confería un sentido retorcido de logro y control, mientras la muerte todavía flotaba en el aire. Con una eficiencia macabra, procedió a limpiar meticulosamente el cuerpo.
sabía que debía actuar con rapidez y precisión para evitar cualquier sospecha. Envuelto cuidadosamente en sábanas del motel, cargó el cuerpo sin vida de Marco hasta su vehículo, que había estacionado en un rincón oscuro y solitario del aparcamiento. Condujo luego hasta un río que estaba aislado, pero cerca del motel. En aquel sitio remoto, Alex empujó el coche con el cadáver aún en su interior hacia el agua, observando cómo se sumergía lentamente. Se aseguró de que el vehículo se hundiera por completo, desapareciendo bajo la superficie hasta que solo quedó el burbujeo de las últimas corrientes de aire escapando hacia la superficie. Caminó de regreso al motel bajo el brillo pálido de la luna, experimentando una mezcla compleja de alivio y repulsión por lo que acababa de hacer. A pesar de la gravedad de su acto, una parte de él no podía negar la intensa sensación de poder que había experimentado durante el proceso, un sentimiento perturbador, pero profundamente calmante. La primera muerte a manos de Alex no solo señaló el inicio de una escalada hacia un sendero más oscuro y peligroso, sino que también estableció un patrón de comportamiento que, con el tiempo, se volvería más peligroso y frecuente. La desaparición de Marco no pasó inadvertida durante mucho tiempo. Pocos días después de su última noche en el motel, la policía comenzó a investigar su paradero. La familia de Marco había denunciado su desaparición después de que dejara de responder a sus llamadas, algo completamente fuera de lo común en él. La investigación condujo a los oficiales al último lugar donde Marco había sido visto, el motel donde Alex y su madre residían y trabajaban. Los oficiales llegaron al motel una mañana nublada, con la intención de recabar toda información posible que pudiera esclarecer el paradero de Marcos. Los registros de hospedaje confirmaron que Marcos se había alojado allí. Alex y su madre fueron entrevistados por separado. La madre de Alex, ajena a los oscuros actos de su hijo, proporcionó respuestas claras y concisas, asegurando que recordaba a Marcos pero que no había notado nada inusual durante su estancia. Alex, por su parte, mantuvo la calma durante el interrogatorio, ofreciendo detalles sobre la llegada y salida de Marcos del motel, pero sin revelar nada que pudiera incriminarlo. Describió a Marcos como un huésped más, tranquilo y reservado, y sugirió que tal vez había continuado su viaje hacia otro destino. Los policías inspeccionaron el motel en busca de evidencias. Revisaron la habitación en la que Marcos había pernoctado, buscando huellas, señales de lucha o cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Pero, todo parecía en orden, sin rastros de actividad sospechosa. La eficiencia de Alex al borrar cualquier indicio de lo ocurrido aquella fatídica noche fue tan meticulosa que la policía no encontró nada que pudiera servir como evidencia de un crimen. Con la falta de pruebas físicas y la ausencia de testigos, el caso pronto alcanzó un punto muerto. Los oficiales se vieron obligados a clasificar la desaparición de Marcos como un caso sin resolver. Este capítulo en la vida de Alex no solo demostró su capacidad para manipular las circunstancias a su favor, sino que también reafirmó su peligrosa habilidad para mantener su apariencia de normalidad frente a las autoridades. Mientras la investigación se enfriaba, Alex continuó su vida con una aparente calma, ocultando bajo esa fachada un secreto oscuro y profundo. A los 20 años de Alex, un diagnóstico devastador cambió el curso de su vida. Su madre tenía cáncer terminal. Con el tiempo en contra, y la enfermedad progresando rápidamente, Alex se encontró tomando cada vez más responsabilidades tanto en el cuidado de su madre como en la gestión del motel. Cada día que avanzaba, la enfermedad de su madre progresaba, y con ello, el bienestar emocional de Alex también se deterioraba. En los instantes que pasaban juntos, ella se enfocaba en fortalecerlo para los días que vendrían después de su partida. Le repetía lo crucial que era mantener el motel en funcionamiento y expresaba su esperanza de que él hallara cierta tranquilidad y un sentido de dirección una vez que ya no estuviera para guiarlo. Cuando finalmente su madre falleció, Alex se encontró completamente solo, encargado del motel en un momento de profundo duelo.
Esta soledad exacerbó su fascinación por la muerte, un tema que ya lo había tocado profundamente en el pasado. Alex empezó a implementar sus propias ideas, marcando una nueva era tanto personal como profesional. La falta de supervisión y la soledad del motel se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para que sus pensamientos más oscuros tomaran forma. Esta transición no solo significó un cambio en la gestión del negocio, sino también el inicio de una etapa más aislada en su vida. Mi nombre es Luis, y como el principal responsable de mantenimiento de este pueblo, frecuentemente me toca trabajar en el motel que administra Alex. Desde que su madre falleció, he notado cambios significativos no solo en el establecimiento, sino también en Alex mismo. Alex ha desarrollado un patrón extraño que me llamó la atención. Parece encontrar razones para entrar en las habitaciones de los huéspedes, a menudo argumentando que hay problemas urgentes que necesita resolver. Al principio, esto me parecía parte de sus esfuerzos para ser un buen administrador, pero con el tiempo, sus acciones comenzaron a parecerme excesivas. Por ejemplo, a menudo menciona que necesita verificar personalmente algo tan simple como un grifo que gotea o un aire acondicionado que no funciona correctamente, incluso cuando no hay quejas formales de los huéspedes. Este comportamiento se ha convertido en algo habitual y comienza a hacerme cuestionar sus verdaderas intenciones. Además, Alex ha mostrado una intensa preocupación por la seguridad del motel. Ha reforzado puertas y ventanas más allá de lo que sería típicamente necesario. A menudo me solicita instalar cerraduras más robustas y sistemas que aseguran las ventanas, argumentando la necesidad de proteger mejor el establecimiento. Durante una de mis habituales rondas de mantenimiento en el motel, noté un olor fuerte y desagradable que emanaba de una habitación particularmente bien asegurada. Alex había reforzado esta habitación más que cualquier otra, instalando cerraduras adicionales y asegurando las ventanas de manera excepcional. Curiosamente, nunca me había dado las llaves de esta habitación, lo cual me parecía cada vez más sospechoso. Mientras me acercaba a la puerta, el olor se hacía más intenso, lo cual me preocupaba, aunque no tenía forma de acceder a la habitación para verificar qué estaba pasando. Decidí que lo mejor era hablar con Alex lo antes posible. Una vez que lo encontré, le comuniqué sobre el fuerte olor que salía de esa habitación. Alex escuchó con atención y me aseguró que se ocuparía del asunto más tarde ese mismo día. Me dijo que probablemente se trataba de algún problema con las tuberías o un desecho olvidado y que revisaría personalmente para determinar la causa del olor. Con el paso de los días, el comportamiento de Alex hacia los huéspedes del motel se volvió aún más obsesivo. Su interés en los hombres jóvenes que se alojaban allí se intensificó, y comenzó a inventar excusas más elaboradas para interactuar con ellos. A menudo se presentaba en sus habitaciones con pretextos triviales, como revisar el estado del mobiliario o asegurarse de que la calefacción funcionara correctamente, incluso cuando no había quejas. Los huéspedes empezaron a sentirse incómodos con la frecuencia de sus visitas y sus preguntas personales. Alex se mostraba especialmente insistente en conocer detalles sobre sus vidas, sus planes de viaje y sus horarios. Esta conducta no pasó desapercibida, y algunos de los clientes comenzaron a evitarlo activamente, buscando formas de no coincidir con él en las áreas comunes del motel. Mientras tanto, el olor proveniente de la habitación cerrada no desaparecía. A pesar de las promesas de Alex de resolver el problema, el hedor seguía impregnando el pasillo cercano, creando una atmósfera cada vez más opresiva. El olor era tan persistente que algunos huéspedes se quejaron, preguntando si había algún problema. La situación alcanzó un punto crítico cuando un huésped, visiblemente incómodo por el comportamiento de Alex, decidió marcharse antes de tiempo, dejando una queja formal sobre el acoso constante. Este incidente puso de relieve la gravedad de la situación, aunque Alex parecía indiferente. Era pasada la medianoche cuando recibí la llamada de Alex.
Me pidió que fuera al motel para reparar una fuga de agua en una de las habitaciones. A pesar de la hora, accedí, ya que Alex había insistido en la urgencia del problema. Al llegar al motel, Alex me recibió en la entrada. Parecía más ansioso de lo habitual, pero no le di mayor importancia. Me ofreció una botella de agua, diciendo que me vendría bien para mantenerme hidratado mientras trabajaba. Bebí sin pensarlo mucho y nos dirigimos hacia la habitación donde supuestamente estaba la fuga. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos lentamente, con una sensación de confusión y pesadez. Estaba tumbado en una cama, concretamente en la habitación que desprendía un fuerte olor. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que una de mis manos estaba atada a la cama con una cuerda gruesa. La habitación estaba en un estado caótico, había manchas de sangre y herramientas esparcidas por el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando vi a Alex de pie junto a la cama, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más siniestro. Trató de calmarme con su voz suave, pero el entorno y la situación eran demasiado aterradores para ser ignorados. «Tranquilo, Luis, esto es solo temporal», dijo, acercándose un poco más. La sangre en la habitación parecía fresca, y el desorden indicaba que algo muy perturbador había ocurrido allí. Las herramientas, algunas manchadas de rojo, aumentaban la atmósfera de horror. Intenté liberarme, pero la cuerda estaba bien sujeta. Mi mente corría tratando de comprender cómo había llegado a esta situación y cómo podría escapar. Cada segundo que pasaba, la gravedad de mi situación se volvía más clara. «¿Qué es esto, Alex? ¿Por qué me haces esto?», pregunté, tratando de mantener la calma. Sin previo aviso, Alex levantó un martillo, con un movimiento decidido, lo estrelló contra mi tobillo. Un dolor insoportable me recorrió el cuerpo al sentir cómo se rompía el hueso. Grité de dolor y desesperación, dándome cuenta en ese momento de que mi vida corría un grave peligro. El dolor era tan intenso que no pude soportarlo más y me desmayé. Cuando recobré la conciencia, Alex estaba abrazado a mí, su respiración era tranquila, como si nada hubiera pasado. La situación era surrealista y aterradora, el hombre que me había herido ahora me sostenía con una ternura desconcertante. Mi mente se aclaró lo suficiente para entender que debía aprovechar esta oportunidad para escapar. Miré alrededor de la habitación, buscando algo que pudiera usar contra él. Mi mirada se fijó en una lámpara que había en la mesita de noche que tenía a mi lado. Con cuidado, empecé a deslizar mi brazo hacia la lámpara. Cada movimiento enviaba olas de dolor a través de mi tobillo herido, pero no me detuve. Finalmente, mis dedos alcanzaron la base de la lámpara. La agarré firmemente, con un último empujón, la levanté del mueble. Mi mente estaba clara en ese momento, esto era cuestión de vida o muerte. Con un movimiento rápido, golpeé a Alex en la cabeza con la lámpara. El primer golpe lo sorprendió y lo dejó aturdido, pero no me detuve. Seguí golpeándolo repetidamente, asegurándome de que no pudiera reaccionar. Cada golpe resonaba en la habitación, mezclándose con mi respiración agitada y el dolor punzante en mi tobillo. Vi cómo la sangre comenzaba a manchar su cara y la lámpara. Alex trató de moverse, pero los golpes constantes lo mantuvieron desorientado. Continué hasta que finalmente quedó completamente inmóvil. Sentí una mezcla de alivio y horror por lo que acababa de hacer, pero sabía que no podía quedarme allí. Miré a mi alrededor y vi un par de tijeras en el suelo, a poca distancia de la cama. Con gran esfuerzo, estiré un pie y las acerqué lentamente hacia mí. Logré alcanzarlas y las usé para cortar las ataduras que me sujetaban. Me deslicé por el suelo dirigiéndome hacia la puerta. Al llegar, intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. La desesperación me invadió y supe que debía encontrar la llave para salir de allí. Me giré, arrastrándome de nuevo,
me acerqué al cuerpo de Alex. Revisé sus bolsillos, y con un suspiro de alivio, encontré un pequeño manojo de llaves. Con manos temblorosas, me desplacé de nuevo hasta la puerta y probé las llaves una por una. Finalmente, una de ellas se encajó en la cerradura y la puerta se abrió. Salí fuera y cerré la puerta con llave. Grité con todas mis fuerzas, pedí ayuda, esperando que alguien en el motel pudiera oírme y venir a mi rescate. Mis gritos resonaron en el pasillo, llenos de desesperación y urgencia. No sabía si alguien me escucharía, pero debía intentarlo. Afortunadamente, una mujer que se encontraba en una habitación cercana escuchó mis gritos. Salió apresuradamente de su cuarto y corrió hacia mí. ¿Qué ha pasado?, preguntó mientras se agachaba a mi lado. Alex está adentro, dije, jadeando por el esfuerzo. Me atacó, está encerrado. Voy a llamar a la policía, aguanta ahí, dijo la mujer, levantándose rápidamente y corriendo hacia la recepción para utilizar el teléfono. En cuestión de minutos, los oficiales llegaron rápidamente y encontraron a Alex aún inconsciente en el suelo. Mientras los paramédicos me atendían y me subían a una camilla, vi cómo se llevaban a Alex esposado. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento. El peligro había pasado, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, tardarían en sanar. Tras la detención de Alex, la policía comenzó una exhaustiva investigación en el motel. Lo que descubrieron fue más aterrador de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que los oficiales exploraban el edificio y sus alrededores, el verdadero alcance de los crímenes de Alex empezó a revelarse. En una de las habitaciones que emanaba un olor nauseabundo, encontraron dos cuerpos en distintos estados de descomposición. Había rastros de violencia y signos de que estas personas habían sido retenidas contra su voluntad antes de encontrar su trágico final. La búsqueda no se limitó a las habitaciones. Al investigar los terrenos del motel, utilizando perros de búsqueda, la policía hizo un descubrimiento aún más macabro. Enterrados en el suelo, en varios puntos alrededor del motel, se hallaron un total de 9 cadáveres. Los cuerpos estaban dispersos, algunos enterrados bajo capas de tierra y escombros, mientras que otros habían sido ocultados en zonas menos frecuentadas del establecimiento. Cada cadáver contaba una historia de terror, con señales claras de que habían sufrido una fuerte tortura antes de morir. Los oficiales trabajaron incansablemente para exhumar los cuerpos y recoger pruebas que pudieran ayudar a identificar a las víctimas y proporcionar respuestas a las familias que habían estado buscando a sus seres queridos. La comunidad local quedó conmocionada por la magnitud de los horrores que se habían perpetrado tan cerca de sus hogares. Mientras tanto, Alex permanecía bajo custodia, siendo interrogado sobre sus crímenes. La evidencia en su contra era abrumadora, y aunque inicialmente se mostró reacio a hablar, los detalles que emergieron pintaron la imagen de un individuo profundamente perturbado. El juicio de Alex se convirtió en un evento de gran atención mediática. Las revelaciones sobre los crímenes cometidos en el motel habían conmocionado a la comunidad y al país entero. Los detalles macabros y la magnitud de los asesinatos mantuvieron a la opinión pública al borde del asiento mientras se desarrollaba el proceso judicial. La evidencia presentada en el juicio fue abrumadora. Las descripciones de los sufrimientos infligidos a las víctimas, junto con los métodos brutales que utilizó, dejaron al jurado sin dudas sobre la monstruosidad de sus actos. Luis, quien había sobrevivido al ataque de Alex, también testificó, narrando con detalles escalofriantes su experiencia y cómo logró escapar por poco con vida. Su testimonio fue crucial para establecer un patrón de comportamiento de Alex y la premeditación de sus crímenes. La gravedad de los crímenes y la falta de remordimiento mostrada por Alex durante el juicio llevaron al juez a dictar la máxima pena posible. Alex, por los atroces crímenes que has cometido, y en vista de la abrumadora evidencia en tu contra, este tribunal te condena a muerte.
La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por parte de los familiares de las víctimas, quienes encontraron algo de consuelo en la justicia, aunque el dolor de la pérdida permaneciera. Alex fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en espera de su ejecución. Mientras tanto, el motel quedó clausurado, con planes para ser demolido y reemplazado por un monumento en memoria de las víctimas.